¿Qué tal amigos? Bienvenidos a COP Pensante. El día de hoy vamos a resolver un problema de razonamiento con fracciones. Vamos a verificar si será lo mismo, ojo, será lo mismo el problema que tenemos aquí del lado izquierdo que el problema que está del lado derecho. Las opciones son sí, no, no lo sé y $50. De entrada, de entrada me doy cuenta que dentro de esas cuatro opciones, la última opción obviamente no es. ¿Por qué no es? Sin haber hecho ningún cálculo, estoy diciendo que no es. Ojo, ¿y por qué razón? Porque obviamente hay que enfocarse siempre en la pregunta. La pregunta dice será lo mismo, no le está preguntando cuánto. Por lo tanto, ojo, será lo mismo. ¿Con qué se responde? Con un sí, se responde con un no, dependiendo del caso, o quizás no lo sé, no tengo idea de cómo se resuelve, pero jamás será un número. Por lo tanto, de esas cuatro posibilidades ya desechamos una. Descartamos una porque no puede, aún así, 50 sea el valor correcto de ese ejercicio, de este problema, no es la respuesta correcta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, seguramente usted habrá escuchado esta pregunta que es muy común. ¿Cuántos hermanos tiene? Ojo, la pregunta como dice, ¿cuántos hermanos tiene? Y quiero que ustedes piensen en lo que voy a responder. Si me preguntaran a mí cuántos hermanos tiene y yo respondiera, mis hermanos son Juan, Carlos y María. Es Juan, o el otro es Carlos y la otra hermana y mi otra hermana es María. Si me preguntaran, ingeniero Cox, ¿cuántos hermanos tiene? Y yo respondo, uno se llama Juan, otro se llama Carlos y otro se llama María. Pregunto, ¿estoy respondiendo bien? Por supuesto que no estoy respondiendo bien porque me preguntaron ¿cuántos hermanos tiene? Tres. Y yo he respondido los nombres de mis hermanos, por lo tanto, he respondido mal. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Ojo, atentos a eso. ¿Será lo mismo? ¿Con qué se responde? ¿Con un sí, con un no o no lo sé, quizás? Bueno, pero jamás será un número, aún así sea la respuesta del problema, porque no nos están preguntando la respuesta del problema, nos están preguntando si esto que está del lado izquierdo es lo que está igual a lo que está del lado derecho. Entonces, también es importante recordar que cuando trabajamos con fracciones, un medio es lo mismo que dividir para dos. Un tercio de una cantidad es lo mismo que dividir para tres. Un cuarto de una cantidad es lo mismo que dividir para cuatro. Un quinto de una cantidad es lo mismo que dividir para cinco y así sucesivamente. Entonces, tener en cuenta ese referente. Ahora bien, vamos a resolver porque vamos a determinar si esto es lo mismo. Analizamos el problema que está del lado izquierdo. Carlos pagó un medio de un quinto de $200 en una tienda. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que pagó Carlos? Pues aquí lo que se va a presentar, mis estimados amigos, es el producto de fracciones. Aquí lo que se va a presentar es el producto de fracciones. Por lo tanto, pues ¿cómo será que vamos a trabajar con esto? De la siguiente manera. Vamos a multiplicar un medio, un medio ¿por quién? Por un quinto. En ese sentido vamos a ir trabajando, un medio por un quinto y por la cantidad, que en este caso sería 200. Nótese que 200 no tiene denominador, pues le podemos agregar un denominador que sería pues el uno y vamos a multiplicar las fracciones. Pero antes de eso vamos a simplificar, obviamente, ¿sí? La mitad de 2, ¿cuánto es? Es uno y la mitad de 200 es 100. ¿De acuerdo estamos? Perfecto. La mitad de 5 no tiene, pero tiene quinta. La quinta de 5 es uno. ¿Y cuánto es la quinta de 20? Recordar que no es más que dividir el 100. Perdón, la quinta de 100. Ya estaba pensando, dije 20. ¿Qué es 20? 20 ya estaba pensando que es el resultado. Es el resultado, amigos. Perdón, quinta de uno es 5 y la quinta de 100. ¿Cuánto es la quinta de 100? Que había dicho 20. Pues la quinta de 100 es 20. ¿Y cómo se obtiene? Divida el 100 para 5 y va a obtener 20. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿qué nos queda arriba? Uno por uno y por 20, ¿cuánto es eso? Eso es 20. Y en la parte del denominador tenemos uno por uno y por uno, eso es uno, pues no tengo que escribir ese uno, ¿sí? No es necesario escribir ese uno. Ahora sí vamos a resolver el problema, pues por acá. ¿Cuál es el segundo problema? Pues Carlos pagó un quinto de un medio. Y acá, ¿cómo dice? Acá dice un medio de un quinto. El primer ejercicio, este que está resuelto, dice un medio de un quinto de 200. Acá dice un quinto de un medio de 200. Pues vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a multiplicar, vamos a hacer un procedimiento igual al que hicimos ya en el caso anterior. Pues en este caso sería un quinto que multiplica ¿a quién? Pues que multiplica a un medio.
Y esto a quién también multiplica, pues multiplica a 200. Entonces vamos a trabajar. Ahora bien, aquí en este punto, pues estos son factores. Son factores un quinto por un medio y por 200 son factores. Recuerde una propiedad de la multiplicación que dice que el orden de los factores no altera el resultado. Por lo tanto, un medio por un quinto y por 200, pues es lo mismo, mis estimados amigos, que un quinto por un medio y por 200. Es lo mismo, ¿sí? Aplicando esta propiedad que se llama conmutativa, pues no es necesario ya hacer esa multiplicación y directamente puedo escribir 20, pero bueno, vamos a hacer el procedimiento para no quedarnos con la duda, pero recordar que la propiedad conmutativa de la multiplicación dice que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, este resultado estoy completamente seguro que vamos a llegar a 20, pero lo voy a demostrar, sí, lo vamos a demostrar. Entonces, entre 5, 2 y 200, la quinta de 200, de la quinta de 5 es uno. ¿Cuánto es la quinta de 200? Pues la quinta de 200 es ¿cuánto? Pues la quinta de 200 es 200 dividido para 5 es 40, es 40. 200 dividido para 5 el resultado es 40. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos 2 mitad uno. ¿Y cuánto es la mitad de 40? Pues la mitad de 40 es 20. Veamos qué tenemos. Tenemos uno por uno y por 20, el resultado es 20. Y en el denominador tenemos uno por uno y pues por aquí ¿cuánto quedó? Pues aquí esto estaba solo el uno, ¿cierto? Es uno, no tengo que escribir ese denominador. Ahora bien, entonces los resultados ¿cuánto fueron? Pues en el primer ejercicio fue 20 y en el segundo pues también fue 20. ¿Y cuál es la pregunta? Pues la pregunta es, ¿será lo mismo? ¿Será lo mismo que Carlos pagó un medio de un quinto de $200 y acá pagó un quinto de un medio de $200? Es lo mismo, mis estimados amigos. ¿Y por qué? Porque se trata del producto de ¿qué? De fracciones. Y pues en el producto de fracciones o en el producto de números enteros, podemos colocar los factores como moverlos, cambiar el orden y el resultado no cambia porque esto es la propiedad, ¿cómo se llama? Conmutativa de la multiplicación. Por lo tanto, es lo mismo que Carlos pagó un medio de un quinto de $200 que Carlos pagó un quinto de un medio de $200. Sí, es lo mismo, mis estimados amigos. Por lo tanto, marcaremos esta respuesta aquí con un sí, porque esto es lo mismo, porque se trata de el producto de factores y pues el orden de los factores no altera el resultado. Resuelto está este problema, mis estimados amigos, y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de razonamiento, pues estoy seguro que ayudarán a desarrollar y fortalecer las habilidades de razonamiento en cada uno de vosotros. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.